Nadie niega la importancia de estar vivos y sin embargo olvidamos respirar, tenemos miedo de movernos y somos temerosos de sentir. Estar plenamente vivo es respirar en profundidad, moverse libremente y sentirse plenamente. Lowell. Gracias por acompañarnos un programa más y gracias por permitirnos entrar a vuestros hogares. SBS, Salud y Bienestar con Sandra. Comenzamos. Comenzamos con nuestro espacio para la salud. Hoy me siento muy contenta porque nos acompaña un excelente profesional y aparte gran amigo de muchos años y muy polifacético. Yo creo que vamos a intentar aprovechar al máximo esta entrevista. Nos visita Jesús Roca Hernández. En la actualidad es médico en servicio de traumatología en Quirón, Málaga, que a mí me sorprendió porque yo fui al Quirón y me lo encontré y yo dije, Jesús, porque él es licenciado en Educación Física, su primera carrera, que fue primero de la promoción. Has estado muy vinculado al deporte, con el Instituto Andaluz del Deporte en la Junta de Andalucía, que ya hablaremos un poco de esto. También es diplomado en fisioterapia y ha hecho su grado en medicina. O sea que tenemos un conjunto de cosas para hablar. Lo primero, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por llamarme, por darme esta oportunidad de compartir este rato con vosotros. Y este sitio tan bonito. Precioso. No conocía, pero enhorabuena por el sitio. Nos conocemos hace muchos años. Yo te conocí en el mundo del deporte porque para mí eres un deportista y un amante del deporte. Cuéntanos este viaje personal y profesional que has hecho, porque sé que eres un amante del estudio y de la investigación, y yo creo que eres la persona ideal para hablarnos del conjunto de la persona en total, ¿no? en su cuerpo, en su evolución, en su mente, en sus emociones. ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo de estudio? Pues yo creo que ahí efectivamente es un viaje a través del conocimiento de la salud y del conocimiento del cuerpo humano. Realmente cuando empiezas a través del deporte, el deporte es movimiento, el deporte es expresión de salud, y hoy en día, y de hecho se está viendo cada vez más, ¿no? Esa dinámica del deporte como salud, que es una dinámica que en la última década obviamente ha copado todos los planos. Y bueno, pues ese camino mío, pues paralelo, pues una vez que entras en esa dinámica, pues comienzas a darte cuenta de que te faltan cosas que saber, aunque eso es una trampa que te da el conocimiento porque siempre tienes cosas por saber, nunca estás por satisfecho. Y en esa línea pues caminamos a través de la fisioterapia, que tengo recuerdos magníficos y magníficos compañeros de esa época que todavía nos vemos de vez en cuando. O sea que el camino fue primero deporte, ¿sí? Y sobre todo llegas a ciencia del deporte, llegas a educación física en su momento, llegas a través como deportista que has sido. Yo era jugador de voleibol en su momento, llegué a jugar aquí también en Málaga, y de voliplaya, y bueno, pues 20 años estuve vinculado al voleibol y sobre todo al mundo del deporte. A partir de ahí pues acaba esa carrera que yo la hice en Madrid, en el INEF de Madrid, que aquí en Málaga además me encontré compañeros de ese INEF de Madrid que todavía tengo contacto con ellos. ¿De la promoción? Sí, tuve esa suerte. Que esa suerte no, eso es que estudias esa mucho. Cosa. Y a partir de ahí pues inicié mi andadura en esa línea pues empecé dando clases en un instituto, en un colegio, y a partir de ahí salté a la Junta de Andalucía. Y en la Junta de Andalucía he hecho casi toda mi carrera profesional, muy vinculado a la formación y a la investigación deportiva y al alto rendimiento. El alto rendimiento que he sido también, y bueno, a ese maravilloso centro que tenemos en Andalucía y fantástico centro que es el Instituto Andaluz del Deporte. Que es Estábamos hablando al principio que me decías que hiciste un manual. Sí. Que debería ser leído por todo el mundo que se acerca al deporte, ¿no? De investigación. Bueno, yo he colaborado vale. En ese manual. Ahí el promotor de ese manual ha sido Juan de la Cruz, que lo conocen muy bien, Vázquez Pérez, que es una persona entrañable y es
un pensador y probablemente uno de los grandes filósofos de Andalucía del deporte, y comentando que, bueno, que la historia, por ejemplo, en este caso de la gestión o la historia de muchas cosas, es muy importante para el avance de los países y para el avance de las sociedades, ¿no? Es muy importante, ¿no? Hablábamos antes de ese manual que está haciendo baloncesto o del fútbol, y es muy importante para las personas que llegan, porque muchas veces el desconocimiento, cuando uno cree que sabe todo, el desconocimiento de las cosas te hace repetir nuevos errores, ¿no? Y yo de esa parte pues hago un salto hacia la fisioterapia y el mundo de la osteopatía, la acupuntura y demás. Ahí lo que buscas, pues buscas exactamente algo similar, la misma línea, ¿no? La osteopatía y la acupuntura es algo como, entre comillas, la gente diría, alternativo integral. Bueno, Estás buscando la ciencia, buscando un poco la ciencia y algo más, ¿no? sí, sí, hombre, lógicamente el cuerpo es un todo, es muy difícil escindir, ¿no? Es muy difícil escindir. Siempre la mente y el cuerpo está unido en todo momento, entonces prácticamente es imposible. Siempre, bajo un prisma siempre científico, desde luego, porque si no entramos en terrenos complicados, pero cuerpo y mente van unidos, ¿no? Sí, señor. Y es así, no puedes discernir. Y actualmente, por ejemplo, que trato muchas personas y entran muchas personas a la consulta en el servicio de traumatología del Hospital Quirón, pues te das cuenta enseguida, te das cuenta casi cuando entran. De hecho, te comentaba que aquí estoy dando talleres a mujeres y les he preguntado a varias qué le gustaría que te preguntara, y una de ellas me dijo si el médico se da cuenta de las emociones que hay detrás del paciente cuando llega, ¿no? En general sí. O sea, el problema que tenemos los médicos es que muchas veces la presión asistencial es muy fuerte. Entonces, en esa presión asistencial a veces no es fácil entablar una conversación que te permita conocer, al menos en profundidad, porque para eso tiene el profesional específico, pero claro que sí, en muchas de las patologías subyace algún problema emocional que no podríamos hablar que sea el causante, pero sí podríamos hablar que fuera un exacerbador o un amplificador de lo que le pasa a la persona. Y yo creo que eso le pasa tanto en el plano físico como probablemente también en el plano psicológico. Emocional. Vamos, un ejemplo muy fácil. Una persona que vive con un dolor constante, pues es complicado a lo mejor que su carácter sea especialmente jovial, porque es que le duele a esa persona. Si le duele la cadera constantemente, pues entonces pues, a partir de ahí empiezan a entrar procedimientos o mecanismos de pensamientos completamente, digamos, circulares, que es muy complicado y ese carácter pues acaba de una manera, pero sí, claro que sí que subyacen muchos de ellos. De hecho, tú sabes que yo estudié bioenergética y dice que nuestra historia está grabada en nuestro cuerpo. De todo, vamos en la postura corporal, en esos malos hábitos que vamos adquiriendo a través de los años, ¿no? Y luego llegas a la medicina, que es la parte que bueno, la medicina yo creo que era mi pasión, porque claro, realmente, claro, no te he puesto algunas cosas ahí en la parte mía, porque tú piensas que yo, de donde vengo, que probablemente te vaya a sorprender, es que yo vengo de la veterinaria. Entonces ya eso va a ser una sorpresa para ti. Sí, bueno, yo le digo a la gente que le digo que nuestro cuerpo es como un cachorrito. Exactamente. Sí, entonces, pues somos cachorritos. yo vengo de la veterinaria, o sea que no es muy sorprendente. ¿Qué has hecho veterinaria? No. Bueno, yo empecé veterinaria, fue mi primera carrera. No, entonces yo tengo 2 cursos de veterinaria no completados, porque ahí estaba dedicado al voleibol en pleno, y yo vengo de esa carrera. Entonces mi vinculación con la salud es desde el principio. O sea, el que me conoce más conoce un poco esa trayectoria, sí, ¿no? Sabía, ¿verdad? No lo sabía, por eso te lo digo. Entonces que la búsqueda de la medicina pues es seguir buscando en la profundidad de la salud. La medicina, la verdad que ha sido fantástico y desde aquí, pues, bueno, yo he pasado unos años estudiando magníficos en la Facultad de Medicina de Málaga, me parece formidable, tanto a nivel de profesorado como de investigación, creo que es una facultad, vamos, magnífica, y he disfrutado muchísimo, me encontré unos profesionales increíbles y desde luego la profundidad que tiene la medicina, pues lógicamente es enorme, ¿no? Y es un mar de conocimiento ya imposible e inabarcable.
prácticamente. Y a partir de ahí, pues bueno, pues seguir. Al final el conocimiento es como una especie de reto constante, y entre que hay un porcentaje de investigación muy fuerte, que nunca acabas de conocer las cosas 100%, y que esto se mueve ya a una velocidad que es imposible abarcarlo, pues bueno, es una búsqueda, digamos, una búsqueda constante. ¿Y tu vocación, Jesús? Por mi vocación, yo creo que es ayudar a los demás, en el fondo. Ese sería el resumen, ayudar a los demás. Yo creo que sobre todo soy un deportista. Eso podría resumirse. Realmente, vale, sí, soy muchas cosas, pero soy un deportista, y en mi vida he intentado aplicar, o a los que me rodean, he intentado aplicar pues el concepto de vida deportiva. Podrías decirle, sobre todo, te comentaba al principio en dividirlo en dos partes, si nos da tiempo, ¿vale? Sí. A la gente joven, Sí. ¿Qué pauta les daría para que comiencen a hacer deporte? O sea, ¿qué les puede aportar el hacer deporte? Bueno, el deporte es tan importante ahora mismo, es tan importante el deporte, que tiene que ser parte de la educación integral del individuo. O sea, es inseparable, es imposible. Y bueno, yo creo que cada vez lo entendemos todo más. Yo recuerdo, llevo corriendo en el Paseo Marítimo desde el principio, y tú ahora mismo, y en eso ha ayudado la pandemia también, de esa restricción de movimiento, como hay cada vez más gente. Y la gente joven, muchas veces, como están, digamos, en un cuerpo nuevo, que no les duele nada, que no tienen ningún problema, pues el sedentarismo al final es parte de su diversión. Entonces deben cuidar su cuerpo, porque el cuerpo es uno, y además nuestro vehículo. Y además no se puede sustituir. Y prestado, bueno. Exactamente, y prestado, porque no sabes lo que va a durar, pero por favor, que hagan un deporte planificado, dirigido por profesionales, que sea riguroso, y además que sea continuo, es para toda la vida. Juan... Porque de hecho el cuerpo está hecho para el movimiento. Claro, Juan de la Cruz tiene su primer libro que hizo, que es muy gracioso porque dice deporte para siempre. Claro, desde luego que sí, en su experiencia personal el deporte tiene que ser para siempre. En cada momento, como la medicina, con una intensidad, con un volumen, con una prescripción específica. No es lo mismo una persona pues con 80, con 90 años, que una persona pues con 20 o 30 años. Yo habitualmente a mis pacientes, cuando llegan a la consulta y tienen algún problema que les detecto que efectivamente es falta de movilidad, porque claro, muchas veces el trabajo, la familia, si tú ya sabes que cada 5 años en España la encuesta de García Ferrando del Consejo Superior de Deporte te dice los motivos por los que la gente no practica deporte. Fundamentalmente es la falta de tiempo, y es cierto. Yo creo que falta de tiempo y una falta de prioridad, porque si y de educación, pero si muchos tuviéramos claro los beneficios que vamos a tener durante mucho tiempo, porque yo creo que muchos de los beneficios del deporte, aunque están investigados, todavía no se saben, porque son todavía más de los que están diciendo. Entonces, tendríamos que decir que, bueno, al igual que la educación emocional, que se debería incorporar más en los colegios, se debería incorporar mucho más la actividad física, pero como salud, ¿no? Como salud, no solamente una orilla de gimnasia. No, que va. Eso es inculcarle a la gente joven la importancia de los hábitos saludables que da el deporte. Claro, porque tenemos enemigos de la salud, como es el sedentarismo, que es muy importante, y el sedentarismo... El sobrepeso, que es una consecuencia además, y claro, todo ayuda en esa dirección, ayuda el tipo de alimentación que tenemos, ayudan la planificación muchas veces de las ciudades antiguas, donde no tienen espacios para practicar, ni siquiera espacios para caminar. De hecho, el valor, por ejemplo, al que tienen ahora los paseos marítimos es incalculable, pero si nos vamos, por ejemplo, a determinadas zonas urbanizadas a lo mejor del año 70, algunos barrios, es imposible. No estaban hechos para vivir, pero no desde luego para moverse. Y hoy en día ya la planificación de esos sitios debe de ser para que la gente se mueva. La gente, yo creo que en general las personas lo tienen cada vez más claro. Pero como tenemos muchos enemigos todavía en la calle, pues eso, como es... Hombre, para mí, por ejemplo, todo lo que son los tóxicos, que siguen estando ahí. El acceso tan pronto al alcohol de los chavales, que piensan que no tienen ningún problema porque su cuerpo es nuevo, y los perjuicios que tienen son terroríficos, por supuesto, la droga que hay ahí,
el sedentarismo, con todo lo que son los juegos, digamos, que ahora tienen las consolas, los juegos online y demás, y desde luego son unos enemigos enormes, enormes que no dejan moverse al individuo. Y eso añadido a la presión que tienen escolar, muchas veces se quedan sin tiempo, muchas veces, para practicar deporte. Y el deporte tiene que ser algo fundamental, incluido en la vida del individuo. O sea, practicar 1 hora de ejercicio al día debería ser como normal, porque como yo le digo a algunas de las personas más jóvenes, no es que yo camino, bueno, caminar yo digo que es a partir de los 90, puedes caminar a cualquier edad, pero tienes que hacer algo con más intensidad, no solamente caminar, caminar se sabe que es la base. Yo he tenido la suerte, por ejemplo, ahora de la semana pasada, porque estoy de vacaciones todavía, la semana pasada, que he estado en Ámsterdam, no sé si habéis estado. Sí, de hecho mi hija se va mañana. ¿Te vas a Ámsterdam? Sí, Vale. precioso lugar. Muy bonito el lugar, con algunas cosas que yo creo que cambiaría, pero claro, la movilidad de la ciudadanía en bicicleta es tan brutal, porque la bicicleta tiene prioridad en la vía pública, que es espectacular, porque ya en cualquier momento se está moviendo su musculatura, está moviendo su corazón, está moviendo su cuerpo en cada momento. Y claro, ese camino hacia sociedades más activas, pues nos va a llevar a sociedades más saludables. Y eso tiene que ser una prioridad para los gobiernos locales, autonómicos, nacionales, tiene que ser prioridad, que yo sé que en muchos de los casos ya esto lo tienen más que claro y trabajan en esas líneas, ¿no? Desde luego. Bueno, nosotros nos conocemos desde unos años que luchábamos por los polideportivos. En Málaga, imagínate. Málaga ha evolucionado un montón a nivel, de hecho a Laurín, yo también me acuerdo cuando a Laurín no tenía centro deportivo, o sea que en ese sentido vamos bien. Bueno, y a partir de los 40, 50 años, qué cuidado, porque a mí me han preguntado las chicas, bueno, pregúntale cómo puedo mejorar mi dolor lumbar. Eso es típico. Claro, los dolores lumbares, así en general, es complejo porque un dolor lumbar puede venir por muchas causas, ¿no? Puede ser un dolor mecánico, por posturas, puede ser ya un dolor más estructural porque hay algún daño internamente, o los famosos pinzamientos, que a veces los famosos pinzamientos. Entonces, claro, siempre la base tiene que ser la misma. Tu cuerpo tiene una estructura ósea, tiene una bioquímica lógica y luego tiene una musculatura y tú todo eso lo tienes que mantener sano. O sea, aquellas personas que no hacen un ejercicio donde implican a la espalda, la musculatura de la espalda piensa que una musculatura degenera. Estamos bien hechos en muchas cosas, pero eso estamos muy mal hechos. Enseguida degenera la musculatura se atrofia. Entonces, aquellas personas que dicen, no, es que llevo sin hacer ejercicio, no sé, cuando me dicen 1 año ya me alarmo, pero es que hay algunos que el último ejercicio que hicieron fue la última clase de educación física que dieron en su centro escolar. Entonces eso es increíble. Es verdad que los ratios de práctica deportiva han subido, pero yo digo que caminar no es suficiente. ¿No? No, caminar no es suficiente. O sea, caminar los 10.000 pasos que dice que hay que hacer. Los 10.000 pasos que ya se están diciendo otros no es suficiente. No es suficiente. No. He escuchado, estoy convencido. 10.000 pasos no es suficiente. Eso es. Caminar, hay que hacer más cosas. Porque, claro, hay que hacer más cosas. Si tú quieres mantener una estructura muscular adecuada, tú necesitas hacer algún tipo de ejercicio más que implique tu espalda, que implique tus hombros, necesitas hacer algo más. Eso lo podíamos poner de base, pero a partir de ahí tenemos que tonificar nuestra espalda, tenemos que tonificar nuestros brazos. No puede ser que tenga un brazo que llegue un momento, me duele el hombro, claro, me duele el hombro porque cualquier articulación tiene una armadura muscular y bajo esa armadura muscular pues tiene una articulación con sus ligamentos, con sus tendones y con su articulación. Si tú empiezas a perder esa armadura muscular que te permite mantener espacio, movimiento, pues ¿qué es lo que va pasando? Que va llegando todo hacia adentro. Hasta coraza. O la coraza. La coraza, vale, la coraza defensiva. Pues la coraza defensiva, no hay que ablandarla. Y entonces es muy interesante que se mueva, que haya movimiento fundamental. Bueno, he empezado el programa con una frase de Lowell, que mi hija me dice, mamá, esto ya lo has dicho antes, pero me encanta, que debemos volver a movernos libremente y sentirnos plenamente y que nos olvidamos respirar. O sea, que el ser humano nos vamos contrayendo de alguna manera. Sí, claro. Hay muchas preguntas para hacerte. Sí. Efectivamente, los tiempos de televisión son así. Me encantaría
que nos volvieras a visitar. Cuando tú A ver, quieras. espero que puedas, otras vacaciones donde hablaremos. Hoy me ha pillado vacaciones. Pero hay otra pregunta antes de terminar Sí. que me hicieron yo le digo las chicas porque son encantadoras y jóvenes de espíritu y tienen muchísimas ganas de estar bien. La diferencia entre artrosis y artritis. Es muy interesante esa pregunta porque es una pregunta que habitualmente te hacen los pacientes en la consulta. La artrosis es un proceso degenerativo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre habitualmente? Si nos centramos en una articulación como puede ser la rodilla, lo que ocurre fundamentalmente es que esa artrosis lo que produce es una degeneración del cartílago articular, un crecimiento del hueso y por lo tanto una anquilosis y un dolor importante en la articulación. La artritis es una enfermedad más autoinmune, que también produce una destrucción de la articulación, pero no en ese sentido. Es una enfermedad autoinmune donde determinados anticuerpos atacan esas estructuras, produce inflamación, produce dolor, y autoinmune quiere decir anticuerpos que tú generas contra tu propio cuerpo. Entonces son caminos completamente diferentes y tratamientos diferentes. Voy a dejarte una pregunta para que vuelvas. ¿Todo esto Vale. se puede prevenir, la artrosis y la artritis? Se puede prevenir, claro que se puede prevenir. Se puede prevenir y hoy en día hay cosas interesantes para prevenirla, desde luego. La artrosis sería un tratamiento, y tanto la artrosis como la artritis la tratan muy bien las unidades de hueso, donde están tanto traumatólogos como reumatólogos, ¿no? Y hay moléculas que previenen, y hay mucha investigación en ese sentido. ¿Y es genético? No, tiene un componente genético, como muchas enfermedades, pero no es totalmente genético. Sí que es cierto que te encuentras que personas tienen un porcentaje relacionado con la genética, que personas que tienen padres o tienen familiares con, por ejemplo, artritis reumatoide, que sería la enfermedad dentro de la artritis, pues lógicamente tiene una predisposición con algunos alelos que hay ahí, con algunas cosas, por no entrar muy en profundidad, que puede llegar a tener. Y la artrosis altamente igual, la formación de una molécula que se llama metalproteasas que están ahí, producen mucha degeneración en muchos sitios. Antes, cuando hemos visto a la compañera que tenía esa resonancia, pues hay muchas cosas que se producen a consecuencia de la artrosis. Pero se pueden prevenir y desde luego vuelvo a decir que el movimiento y el ejercicio físico Es que con eso me quedo. es Vamos, yo no sé vosotros, una herramienta ¿vale? fantástica. Pero vamos, desde que lo estoy escuchando, aparte que es amigo, lo aprecio mucho, yo tengo, vamos, me has puesto a mí que 10.000 pasos nada. Hay que hacer más cosas. Hay que moverse más. Hay que en la hacer más bicicleta. cosas. Los 10.000 pasos están Sí, fantásticos, como sí. mensaje social es formidable, Sí, sí. mueves cardiovascular, mueves más, pero hay que añadir más cosas a eso. Hay que empezar por ahí, pero hay que ir añadiendo cositas. ¿Vale? Muchísimas gracias, Nada. Jesús. Y sigue con tu inquietud y tu espíritu. Nada, ¿Vale? muchas gracias a vosotros y encantado de estar aquí, y en la medida que pueda dar un mensaje que ayude a alguna persona, motive o inspire a alguien, pues encantado. Lo has conseguido. Muchas gracias a Al menos vosotros. conmigo. Vale, gracias. A vosotros. Ahora volvemos. Comenzamos nuestra parte práctica. Hoy me acompaña Álvaro. Hola Álvaro. Hola. Álvaro es parte de nuestro equipo. Y después de todo lo que hemos hablado, quiero comentarles, en la espalda tenemos 3 tipos de desviaciones, ¿vale? La escoliosis es aquí, como si fuera serpentina, lordosis, y hay algo que casi todos tenemos, que es la cifosis, que es los hombros hacia adelante, ¿vale? Que ya tú también tienes un poquito los hombros hacia adelante. Esta parte es la que más tenemos que corregir, ¿vale? ¿Cómo la corregimos? Intentando la postura corporal, que debería ser esta. Recién, al tocarle la espalda a Álvaro, uno hace esto, que lo podéis hacer en casa, que se llama la pinza. Esto duele un poquito. Se nota. Esto, ¿vale? Es ya la contractura, y muchas veces la contractura es por la mala postura. Entonces, la cifosis suele comenzar aquí. De hecho, si uno se toca aquí, hay una contractura que sube, 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 y termina en un punto que es occipital. Esta parte, este triángulo, hay mucho para trabajar a nivel emocional, pero hay que ablandarlo y soltarlo. De hecho, se dice que es toda la mochila de responsabilidades que tenemos, y eso van con los hombros hacia abajo, ¿no? Entonces, lo importante es corregir
De hecho, si abrimos los brazos, automáticamente la respiración entra. Así que respiración hacia adentro. Y esa sifosis ahí. Bien, vamos a hacer un ejercicio de respiración. Me encanta porque Álvaro ha dicho, me acuesto y me duermo. Algo que lo podemos hacer en casa. De hecho, Álvaro me comentó cuál es la respiración correcta. La respiración correcta, imaginar si tenéis un bebé, cómo respira un bebé. La respiración es abdominal. Entonces yo le voy a pedir a Álvaro que coloque una mano en el estómago y la otra en el pecho. Bien. Cuando uno observa ese ejercicio de respiración y está tumbado en el suelo, tienes que sentir que sueltas la alerta, o sea, que te dejas caer al suelo, ¿vale? Porque uno no es consciente, pero normalmente todo el tiempo está en esa alerta. Un poco lo que decíamos con el doctor anteriormente, esa coraza que vamos haciéndonos por protección y a causa del estrés y la tensión. Entonces, la relajación es un soltar el control y dejarme caer. ¿Qué es lo que pasa? No somos conscientes de cómo es nuestra respiración. ¿Por qué? Porque vamos tensionando todo el cuerpo, ¿vale? Y la respiración a la mayoría de las personas no le pasa del pecho, ¿vale? Entonces la respiración, para volver a saber cómo es nuestra respiración, imaginamos un globo azul en el estómago. Vamos a respirar en 4 tiempos. Respiras, 1, 2, 3, 4, mantengo el aire y suelta por la boca. Vale, respiras, 1, 2, 3, 4, mantengo el aire y sueltas. Podéis practicarlo en casa. Si estáis sentados, una mano en el pecho y otra en el estómago. Venga, respiras. 1, 2, 3, 4, mantengo el aire y suelta. Vale. Yo al ver la respiración de Álvaro, me doy cuenta que su respiración aquí tiene como si fuera una contractura. O sea, que le cuesta pasarla, ¿a que sí? Como que aquí la respiración tiene como un impedimento de hacer esa respiración profunda. ¿Qué significa? Pues que uno va almacenando muchos sentimientos, va cortando la parte del pecho. ¿Qué es bueno? Pues todo lo que sea estiramiento para abrir y soltar el aire. Álvaro, es soltar el aire y descargar. Vamos a intentar que sea audible, ¿vale? Venga, respiras 1, 2, 3, 4 y suelta el aire por la boca. Nuestros abuelos, antiguamente lo que han hecho siempre es suspirar. Lo de suspirar viene fenomenal porque es soltar. Respiras, más, y sueltas. Pues en casa podemos hacer este ejercicio de soltar. Lo más importante es darnos cuenta que muchas veces estamos haciendo cosas y no nos damos cuenta que no respiramos. Luego, darte cuenta cómo es tu respiración, si es profunda o poco profunda. Tercero, aprovecha y que no te dé vergüenza, ¿vale? Porque la vergüenza y la culpa son 2 emociones impuestas, no nos pertenecen. Cuando estés en tu casa, suelta el aire, ¿vale? Suelta, suelta. A ver, que te escuche, suelta. ¿Vale? Le cuesta soltar, significa que tiene que abrir un poquito más la parte de la garganta, pero en casa lo podéis hacer perfectamente. Y por último, esto lo realicé en el taller de las mujeres. Hay muchos ejercicios de relajación, pero hay uno que funciona muy bien, que es ir contrayendo la parte del cuerpo y relajando. Por ejemplo, yo te digo, respiras, contraes la pierna derecha, aprieta, 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 aprieta y sueltas. Inspiras, contraes la pierna derecha, la izquierda, contrae, contrae la izquierda, contrae, 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 con más, y sueltas. Y vamos viendo la diferencia entre relajación y tensión. Inspiras, contraes, aprieta, levanta el brazo derecho. Aprieta, aprieta, como si fuera un puño, así. ¡Uy! Aprieta, 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 aprieta. Y sueltas. Relaja. Brazo izquierdo, inspiras, suelta, aprieta, 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 aprieta.
como si fuera a darle un puño a alguien. Y sueltas. Y voy soltando el aire. Inspiras, contraes el torso con los hombros hacia arriba, así, aprieta, 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 más, 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 más. Y ahora inspiras y contraes todo tu cara, la mandíbula así, más, 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 y suelta. La respiración va variando, ¿verdad? Como que la respiración es un poquito más profunda. Y ahora por último, inspiras y contraes todo tu cuerpo, de los pies a la cabeza, contrae, contrae, aprieta, contrae, más, más, los hombros hacia arriba, contrae, más, 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 y suelta, siente y experimenta. La relajación es un concepto de soltar el control y dejarse caer. La respiración es nuestro mejor aliado para saber cómo estamos y para conectar con nosotros mismos. Ha sido un programa muy especial y bonito. Os invitamos a continuar respirando y disfrutando y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.